Señor, tú buscas adoradores que te adoren en espíritu y en verdad. Aquí estamos, Señor. Aquí estamos adorándote con todo el corazón. Adorarte le da vida a mi ser y mi alma se deleita en alabar. Que el Señor les bendiga, padres, muchas bendiciones. Gracias por estar reunidos siempre aquí los días sábados. Hemos aprovechado el tiempo y no hemos bajado la guardia con respecto al tema, y quiero agradecerle también a los papás que nos han acompañado, papás y esposos que nos han acompañado durante este tiempo para, juntamente con lo que el Señor les ha dado y aprendido, poder ellos también recibir y dar, ¿verdad? Y de lo mucho que ellos han podido, pues, apercibirse de parte del Señor. Creo yo que es bien importante poder fortalecer la casa, porque en lo que fortalecemos la casa, pues definitivamente también el Señor va a traer resultados de beneficio sobre los hijos, para que tengamos hijos equipados, felices, guardados, ¿verdad? Pero también protegidos de lo que viene, ¿verdad? De lo que viene, que es un serio ataque en contra de ellos por medio de los movimientos de ideología. Y por eso lo importante, y hemos intentado fortalecer a los papás. Quiero comentarles que con la ayuda del Señor creo que vamos a poder o vamos a intentar tener una reunión mensual de Escuela de Padres sin soltar las clases de todos los sábados, para que los papás se equipen, ¿verdad? Pero creo yo que también poder tener un poquito de reunión entre nosotros va a ser importante para que en esa relación podamos darle seguimiento a lo que hemos estado hablando, ¿verdad? Entonces, esperamos un poquito de noticias con respecto a eso, para que también nosotros nos preparemos y le pidamos al Señor que Él sea quien nos hable y que nos bendiga, ¿verdad? Quiero comentarle, según Lucas 7:4, dice: cuando ellos llegaron a Jesús, le rogaron con insistencia, diciendo: el centurión es digno. Hago una mención acá, un énfasis aquí en el comentario de los discípulos, diciendo: él es digno. ¿Por qué? Según el criterio de los discípulos, ¿por qué él era digno? Dice: porque él ama a nuestro pueblo y él fue quien nos edificó la sinagoga. Jesús iba con ellos, pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a unos amigos diciéndole: Señor, fíjese que ni siquiera fue él, sino que el centurión envió a unos amigos a hablar con el Señor. Y le dijeron: Señor, no te molestes más, porque no soy digno. Entonces, como diríamos aquí, entonces, ¿en qué quedamos? ¿Verdad? Porque los discípulos decían que sí era digno y él decía que no era digno. Entonces le dice: yo no soy digno de entrar bajo mi techo, de que entres bajo mi techo, por eso ni siquiera me consideré digno de ir a ti,
Tan solo di la palabra y mi siervo será sanado. Mire, yo no creo que haya sido una falsa modestia la de este centurión, sino que creo yo que tal vez los discípulos estaban juzgando mal porque él decía, bueno, es digno. ¿Por qué? Porque ama a Israel y les hizo la sinagoga. Entonces eso lo hace digno de que el Señor lo visite y le haga su favor. Como diciendo, bueno, como él es buena persona, entonces le tiene que ir bien en todo lo que haga, le tiene que ir bien. Pero el centurión, que tal vez se conocía mejor a sí mismo de lo que lo conocían los discípulos, él dijo, bueno, yo en realidad no soy digno. Lo que sí demuestra el amor a Israel y el hecho de que él les haya edificado la sinagoga es que él de alguna manera amaba a Dios, ¿verdad? Y amaba al pueblo. Pero no era una persona verdaderamente digna, ¿verdad? Sino que, porque en realidad, hermano, cuando Juan llega en el libro de Apocalipsis, Juan aparece en el cielo y mira los sellos cerrados. Él dice, ¿quién será digno de desatar los sellos? Y el único que era digno era el Cordero. Entonces no había alguien digno en realidad. Solamente el Señor es digno. Solamente Él es digno. Entonces, pero ahora veo yo que entonces el Señor viene a buscar casas que buscan las cosas dignas, que buscan el ser dignos. Aunque tal vez no lo son, como lo repito, tal vez el centurión acá él decía, yo no soy digno de que esté bajo mi techo, ni digno ni siquiera de irte a buscar, porque tú eres Dios, o sea, ¿cómo voy a compararme yo contigo? O sea, eso es una locura, no puedo. Entonces, al final de cuentas, lo que el centurión estaba pidiendo era que el Señor le hiciera este favor porque lo necesitaba, pero él no se consideraba digno. Yo creo que es bien importante, hermano, que veamos nosotros que las casas que el Señor toma por dignas son casas donde el Señor va a terminar visitando. Y son casas donde obviamente cuando el Señor llega a hacer cosas extraordinarias, ¿verdad? Cosas de gran beneficio, muchos beneficios que el Señor tiene para la vida de cada uno de nosotros. Pero que el Señor nos tome por dignos, ¿verdad? La Biblia dice, orad para ser tomados por dignos de escapar de las cosas que vendrán. Orad. Al final de cuentas, deberíamos nosotros ser casas que anhelan ser tomadas por dignos de que el Señor nos visite. Porque el Señor está visitando las casas y Él mismo está haciendo una gran labor en las familias. Entonces, en Mateo 10:11 dice, y en cualquier ciudad o aldea donde entréis, miren cómo lo puso el Señor, averiguad quién es digno en ella y quedaos ahí hasta que os marchéis. Dignos de recibir a los apóstoles porque ellos llevaban consigo mismos una comisión divina, una unción, una presentación de parte de Dios para beneficio de esa casa. Entonces el Señor sí está buscando casas dignas. Como le repito, tal vez no van a ser casas dignas de Dios mismo porque, hermano, ¿verdad? Por lo mejor que hagamos, hermano, no vamos a poder. Pero sí algo digno, diríamos, de que sea tomada por digna de escapar. Entonces dice, al entrar en la casa, mírenlo el beneficio, al entrar en la casa, dale un saludo de paz. Y si la casa es digna de que vuestro saludo de paz venga sobre ella, vendrá la paz, ¿verdad? Pero si no es digna, que vuestro saludo de paz se vuelva a vosotros. Y cualquiera que no reciba ni oiga vuestras palabras al salir de casa o de ciudad, sacudid el polvo de vuestros pies. Bueno, el punto es acá, hermano, el hecho de que el Señor manda una comisión a los apóstoles y les dice, miren que una casa sea digna, y que cuando ustedes emitan un saludo, esa casa reciba o no esa bendición. Si no es digna, se va a regresar a ustedes, pero si es digna, entonces ahí va a permanecer verdaderamente una bendición. Esto a mí me da un criterio, un concepto con respecto a esto, porque al final de cuentas, lo que yo creo que es importante es, si esos eran apóstoles, era un saludo apostólico, como una prédica, como un mensaje
que viniera del movimiento apostólico. Y entonces sale el mensaje, ¿verdad? Y ese mensaje llega a las casas, así como hemos estado nosotros recibiendo mensajes en las casas. Llegan a las casas, llega a la vida de las personas. Si las personas, si hay indigno en esa casa, si la casa es digna, entonces la bendición va a permanecer en aquel lugar y eso va a traer beneficios. Pero si no es digna, entonces se va a regresar al emisor de ese mensaje. Por eso es la importancia, hermanos, de que el Señor nos tome por dignos, y como le repito, por dignos de escapar de las cosas que vienen. Porque si no hay dignidad, hermano, de esa que el Señor está buscando, pues vamos a, aunque emitan la bendición, nosotros tal vez no vamos a percibir todos sus beneficios, ¿verdad? Entonces, que el Señor nos ayude a preparar nuestra casa. Hemos estado ocupando todo este tiempo para preparar la casa, pero no preparar los ambientes de la casa, los gabinetes de cocina o arreglar las camas. No es eso, sino que estamos hablando de preparar a las personas, porque las personas son los que son las fuentes receptoras de bendición y eso va a terminar influenciando a toda una casa. Entonces dice, bueno, yo le puse a este tema la casa digna y quisiera que leyéramos 1 Tesalonicenses 5:17. Dice, con respecto a esto, de las cosas que atraen dignidad y que por lo tanto pueden atraer dignidad también hacia la casa. Dice, los ancianos que gobiernan bien, voy a hacerle aquí un énfasis, porque ellos gobiernan bien, dice, sean considerados dignos de doble honor, principalmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza. Claro que estos versos siempre los aplicamos con respecto a la iglesia, pero creo yo que también podríamos muy bien aplicarlos hacia la casa. Entonces, mire pues, yo creo que al final de cuentas, nosotros aquí podríamos considerar algunos aspectos que son bien importantes. Uno es que el anciano viene a representar una madurez. Y que el maduro, pues en la casa, pues tendrían que ser obviamente los papás, ¿verdad? Que han alcanzado no vejez, sino madurez. Entonces aquí estamos viendo muy claramente el tema de que, bueno, un padre debe aprender a gobernar bien, ¿verdad? Y porque al final de cuentas Dios le ha dado esa confianza para que sea un papá que tenga autoridad. Obviamente, primeramente viéndolo al padre, al hombre como cabeza de casa, el primero que debe gobernar bien y luego también la mamá y ambos gobernar bien sobre sus hijos. Pero al final de cuentas también tenemos que mencionar nosotros cuál es el buen gobierno, ¿verdad? Y principalmente dice acá, estos van a ser considerados dignos, quienes los que gobiernan bien y principalmente dice los que trabajan en la predicación y en la enseñanza, o sea que y hace un énfasis acá. Entonces yo quisiera aquí, como estamos en una escuela de padres, ¿verdad? Entonces a los padres empezar diciéndoles, ¿cómo atraemos honor, dignidad para la casa? Bueno, hay que gobernar bien. La pregunta aquí sería, y como es una escuela de padres, sería lindo que mandaran la tarea, ¿va? Pero como es un poco complicado ahora, ¿verdad? Pero que usted se hiciera el examen y dijera, bueno, vamos a ver. Al hombre le va a costar un poquito, porque el que lo tendría que examinar sea el Señor, ¿verdad? Perdón, el Señor lo tendría que examinar a él, pero al final de cuentas la esposa misma también puede hacernos uno del examen y uno debería sentarse con su cónyuge y decirle, mira, ¿tú sientes que yo estoy gobernando bien la casa? Mire qué difícil lo que le estoy intentando de trasladar. Sentarse uno con su esposa, con su cónyuge y decirle, mira, ¿tú pensás que estoy gobernando bien?
O sea, ¿y a qué te referís con gobierno? Bueno, que llevo bien las cosas, el presupuesto lo llevo de una manera justa, que a ti te trato bien a los hijos, que les doy tanto recreación como la disciplina suficiente, todo eso, ¿verdad? Es un buen gobierno. Y luego también la esposa hacer la misma pregunta a su esposo, decirle, mira, ¿y tú pensás que yo llevo bien las cosas en la casa? ¿Que yo lo estoy haciendo bien? ¿O me falta algo? Y tal vez se puede llevar grandes sorpresas, ¿verdad? Sería algo lindo que usted pudiera hacer eso en su casa en confianza, ¿verdad? Y ya que han solucionado eso y son un solo frente, tanto el hombre como la mujer, ya después ir con los hijos y hablar con los hijos y pedirles su opinión y decirles, miren, cómo sienten ustedes las cosas en la casa, si somos justos o no somos justos. Porque miren, hermano, lo que pasa es que todo el mundo es bien sencillo de hablar para decir, es que el gobierno no hace tal cosa, que los fulanos no hacen tal otra, que no sé quién. Bueno, y en cierta parte tal vez puedan tener razón, pero hermano, miren, si a veces las personas no pueden ni gobernar su propia casa, o gobernarla bien, ¿verdad? Porque tal vez la tienen gobernada, pero bajo un yugo de esclavitud y de temor. Eso no debe ser así. Entonces, al final de cuentas, la casa creo yo que es bien importante que nosotros aprendamos a gobernarla de una manera que le agrade a Dios, donde todos seamos libres, todos tengamos expresión. Nuestro apóstol hace mención con respecto a algo de eso y él dice que los hijos tienen voz, ¿verdad? Que la esposa, la mamá, tiene voz y veto, ¿verdad? O sea, como para decir, vetar algo que no está bien, ¿verdad? Perdón, voz y voto, perdón. Y el esposo tiene voz, voto y veto para vetar lo que no está bien. Entonces, a cada uno Dios les ha dado diferentes tipos de responsabilidades y autoridades, pero los hijos tienen voz. Y nosotros deberíamos de hablar con ellos, hermanos, sentarlos y de verdad preguntarles si no estamos siendo injustos con ellos. Tal vez el criterio de ellos y el criterio de ellos tal vez esté malo, pero por lo menos escucharlos y ver si el hijo le dice, no, es que mira, yo no estoy de acuerdo con tú, cómo sos con nosotros, por esto y esto, y yo siento que eso es una injusticia, pero ya salió eso, tal vez él tenga o no tenga razón, el niño, pero ya salió a luz su incomodidad. Entonces usted ya tiene algo ahí donde atajar. Pero el problema que tienen muchos papás, y eso, ¿por qué yo lo sé? No porque yo viva con usted o porque tenga cámaras ahí en su televisión, ¿va? Porque así dicen ahora, ¿va? Que esas Smart TV tienen su camarita ahí y un micrófono y están grabando y oyendo todo el tiempo. Así dicen, yo no sé porque yo no tengo Smart TV en mi casa, ¿va? Yo solo tengo de las viejitas. Pero muchos de los muchachos que yo ministro, muchos me dicen que cuando tienen un problema con sus papás, lo primero que les digo siempre es, contale a tu papá, le digo, contale a tu mamá, decirle, no puedo. ¿Y por qué no puedes? Porque se enojan. Entonces no puedo, entonces mejor no les digo nada. Y por eso vengo con usted, ¿va? Porque por lo menos usted no me va a regañar o echar de mi casa, ¿va? Dios mío, digo yo, pero ahí se me dejan sin armas los papás que son así, porque los papás tienen que asimilar que Dios a sus hijos sí les dio voz para que ellos hablen y digan, yo no estoy de acuerdo con esto que está pasando en la casa, que a mí me dan 2 cositas de la fila del francés y a mi hermano le dan 3, ¿verdad? Entonces yo no estoy a favor, y se expresen. Y así, pero lo que pasa es que tu hermano es más grande que vos y vos tenés que comer menos, qué sé yo. Pero al final de cuentas, el punto es que ellos sí deben de poder hablar, hermano. Sus hijos sí tienen derecho de Dios de hablar, porque si no, usted mismo les está cortando a ellos su capacidad de expresión. Y el día que un jefe o una autoridad les haga una injusticia, ellos van a tener temor de hablar. Y entonces se van a quedar oprimidos y van a ser infelices toda su vida, porque siempre esos hijos que están siendo mal formados en el silencio para que no se expresen, siempre van a encontrar a un agresor que los va a oprimir.
Y entonces ellos van a pensar, no, como yo no puedo hablar y así es esto, entonces me quedo callado y voy a sufrir el vejamen. En el mejor de los casos, un jefe que sea opresor, pero imagínense en el caso de una violación, que un papá que no le da confianza a sus hijos de hablar y un niño o un jovencito o una jovencita, alguien lo está acosando y él le da miedo hablar con sus papás porque sus papás no le dan una mesa de diálogo, hermano, le estamos dando en bandeja de plata a un animal agresor nuestros hijos. Ellos tienen derecho de hablar, hermano amado. Y no solamente que usted lo entienda, no, usted tiene que darles a ellos esas mesas de diálogo, esa capacidad de sentarlos a ellos en un ambiente de confianza y decirles, hablen lo que hay en su corazón, ustedes pueden platicar conmigo, yo no los voy a regañar ni a castigar aún por sus errores, ¿verdad? Mire, fíjese que a veces ese es el problema, ¿va? Que como el muchacho no quiere que lo castiguen por lo malo que hizo, no dice nada. Y entonces ahí nosotros deberíamos de enseñar que bueno, sí, toda acción tiene su consecuencia, ¿va? Pero también premiar la honestidad, hermano. Es que a veces la salida fácil para los jóvenes o los hijos es la mentira, porque como ellos están huyendo del castigo, pero cuando hay honestidad, la honestidad creo yo que debería ser no sé si la palabra sea atenuante, para que el castigo no sea tan severo. Es que mire, hasta en las leyes de la tierra así es, hermano. Mire, no es lo mismo al ladrón que lo agarran con las manos en la masa que aquel que llega y confiesa. No es lo mismo, el castigo no es el mismo. El que llega y confiesa sí va a recibir una penalidad, pero no tan severa como el otro. Entonces, eso debería de nosotros de tomarlo en cuenta. Mire, hermano, no es lo mismo aquel cristiano que Dios lo agarra en el acto del pecado que el que llega y se ministra voluntariamente. Ese no lleva la misma consecuencia. Dios le da otra oportunidad. Solo por el hecho de ir y manifestar las cosas en la verdad. Y entonces, si nosotros les damos este trato a nuestros hijos, creo yo que estamos gobernando de mejor manera y les vamos a dar a ellos la oportunidad de aprender que cuando uno viene a manifestar lo que hay en el corazón, los problemas, las luchas, aún los errores, los pecados, y uno lo hace con honestidad, tiene otra oportunidad de parte de Dios, hermano. Es que a veces los papás, miren, a veces hay papás que son algunos, usted no, ¿verdad? Obviamente, ¿verdad? Pero algunos que son muy aguados, hermano, y otros que son muy duros, hermano. Y creo que tiene que haber un equilibrio para que haya un buen gobierno, ¿eh? Ahí sí le diría yo, ni un gobierno de extrema derecha, que militarizado todo, ni tampoco un gobierno de extrema izquierda, que todo el mundo haga lo que le da la gana y se pierden todas las garantías constitucionales. No. Debe haber un equilibrio, En el equilibrio está el Señor. Voy a contar, fíjense que un pastor, dice el apóstol, me contó una vez en una prédica, que un pastor, tal vez leyendo o pensando en algo así, dijo un día, voy a sentar a mi familia, la voy a poner en una mesa y que todos hablen lo que hay en su corazón, ¿verdad? Y entonces, me acuerdo vagamente de ese testimonio. Entonces dice que vino y le dijo a la esposa frente a los, bueno, ¿hay algo que te molesta de mí o de la familia? Entonces, habla ahorita, no va a haber consecuencias. Y la esposa dijo algunas cosas. Luego fueron los hijos. Y entonces y dice que una de las hijas adolescentes tenía una gran amargura en su corazón y ella dijo, yo tengo algo contra mi mamá y no la he podido perdonar. Pero nadie sabía. Y todos se asustaron. ¿Y qué pasó? No, es que mi mamá me hizo algo bien severo, dijo. ¿Y qué fue lo que pasó? Lo que pasa es que mi mamá un día frente a mis amigas me pegó una gran gritada y me trató de bruta porque olvidé las llaves de la casa. Y me pegó una gran maltratada. Pero al día siguiente, ella también se le perdieron las llaves de la casa. Y a ella nadie le dijo nada. Entonces, eso fue una injusticia que a mí me hicieron y entonces yo tengo eso contra mí. Y entonces, pero eso era algo que tenía razón la muchacha, ¿eh? Y entonces, y tenía en contra de su mamá.
Entonces dice que la mamá vino y le dijo, mi hija, perdóname, se abrazaron, el pastor oró y una gran bendición y oraron y todo, ¿verdad? Y cuando terminaron de orar, la niñita más chiquita, que era casi una bebé, le dice a los papás, qué lindo, ¿verdad? ¿Y cuándo va a volver a haber bendición en la casa? Le dijo la niña. Porque la niña asimiló, miren qué interesante, ¿no? Que lo que había pasado era una bendición. ¿Y qué era lo que había pasado? Que le habían dado voz a los hijos. Y que cuando los hijos expresaron sin temor a represalias lo que había en su corazón, entonces hubo perdón, hubo amor, hubo reconciliación. Hermano, si no ese es el evangelio, pues. Pero a veces, hermano, como que queremos darnos la apariencia de que somos impolutos, ¿verdad? Sin mancha, sin fallo delante del resto de nuestra familia. Y ahí es donde cometemos errores, hombre, o injusticias. Ahora, ¿quién va a poder hacer esto? Yo lo estoy diciendo aquí en 1 Tesalonicenses 5:17, los ancianos. Tiene que haber madurez, hermano. Pero usted tiene que tener madurez para soportar que alguien de menor rango que usted, es decir, su hijo o su cónyuge, si fuera el caso, le diga a usted todas las cosas que usted no está haciendo bien. Y que usted lo pueda soportar si es que ellos tienen razón, ¿verdad? Y usted no se puede enojar, porque si se enoja, entonces, ¿cuál es el chiste? No, aquí todos están mal menos yo, y entonces todos castigados por lo que me dijeron. No, entonces no tiene ningún sentido, ¿verdad? Pero sí hay que tener uno humildad, madurez, para que alguien le diga, mira viejo, perdóname, pero esto sí, esto está haciendo mal, ¿verdad? Ahora, entonces dice, esto trae dignidad sobre la... Porque eso es lo que estamos hablando, ¿no? Los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor, principalmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza. Aquí viene otro punto, porque entonces yo diría, los ancianos, los maduros, deberían de también ayudar a que la palabra de Dios fluya en su casa y que haya predicación y enseñanza. Claro, si usted predica de por sí en la iglesia, pues es mucho más fácil, ¿verdad? Pero también le quiero decir que los papás deberían de explicarle a sus hijos la Biblia. Obviamente para que alguien explique, significa que ellos tienen que ir adelantados, ¿verdad? Los más involucrados, los más empapados del tema sean los papás. Y entonces sentar a sus hijos y decirle, mira, mi hijo, la Biblia dice esto y esto, la Biblia dice esto y esto, la Biblia dice esto. ¿Será que esa es una plática común que tenemos con nuestros hijos? Decirles, mira, la Biblia dice, Dios ama esto, a Dios le agrada esto. ¿Será que eso es una plática común o solamente decimos, las cosas así son así porque yo aquí mando y el que manda soy yo? Bueno, sí es cierto, el que manda eres tú, pero al final de cuentas... todo mandato tiene que tener, al final de cuentas, un peso, un respaldo atrás. Y el respaldo de esa decisión, creo yo que no hay mejor respaldo que Dios mismo y la palabra, ¿verdad? Entonces, mira, mi hijo, lo que pasa es que la Biblia dice esto y esto y esto. Por eso no te puedo dejar de hacer esto, ¿verdad? No, hombre, papá, pero mira, todos los muchachos lo hacen, sí, mi hijo, pero la Biblia, aquí dice, mira, aquí está, mira. Entonces, ¿verdad? Sin caer en un legalismo, ¿verdad? Y sin caer en echarle la culpa a Dios de todo lo que a nosotros no nos gusta, sino que, porque, déjame poner un ejemplo de eso que acabo de mencionar, porque puede ser que alguien me esté oyendo, me voy a inventar un caso muy extremo solo para poner un ejemplo. Puede ser que un papá, por ejemplo, piense a criterio de él que las mujeres no tienen que usar pantalón, entonces que las mujeres de su casa no pueden usar pantalón de mujer, ¿verdad? Pero ni pantalón, solo falda. Y entonces él diga, bueno, entonces así está la cosa. Entonces con la Biblia hay que decirle las cosas a la gente, no solo decirles que no. Ok, entonces viene y agarra el versículo aquel que dice, mira, aquí dice que el hombre use ropa de hombre y que la mujer no puede usar ropa de varón. Aquí está en la Biblia y entonces no lo haces. Pero perdónenme, eso es un legalismo, aunque esté en la Biblia. Porque... Para empezar, está discerniendo mal el texto. Porque es claro, es obviamente, ¿verdad? Yo no estoy diciendo que un travesti
pueda vestirse así como quiera. No, yo no estoy diciendo eso. Pero lo que pasa es que hay que también considerar algunas cosas. Por ejemplo, el pantalón que compró la señorita o la hermana, muy probablemente la compró en una tienda de ropa de mujer. La línea de ropa que hizo ese pantalón es una línea de ropa para mujeres. Y lo compró en la sección de mujeres. Es un pantalón hecho para mujer, aunque sea pantalón, ¿verdad? Pero el legalismo, ¿verdad?, de muchos dice, no, la falda es de mujer y el pantalón es de hombre. Bueno, entonces usted no podría ser cristiano en Escocia, porque ahí los hombres usan falda, ¿verdad? Y entonces, me explico, o sea, entonces, ese legalismo burdo tampoco, ¿verdad? Mira, y no vas a darnos tal lado porque a Dios no le agrada, ¿verdad? Pero mire, está bien, si usted no quiere que se junte con un amigo, está en su derecho, porque usted es el que tiene que saber gobernar y va a dar cuenta ante ese gobierno, si gobernó bien o gobernó mal. Pero no le eche la culpa a Dios de las cosas que a usted no le agrada. Si a usted no le gusta X fulanito, que es el amigo o de su hijo o de su hija, está bueno, póngale la tranca a su hijo, pero no le eche la culpa a Dios. A menos que sea algo que vaya en contra de la palabra de Dios, ahí sí, obviamente, pero si es una cosa que es suya, que usted en su papá, con el derecho que usted tiene, le dice que no a sus hijos, está bien, está en su derecho, y usted va, como le repito, va a dar cuenta de ver si ese gobierno está bien o está mal, pero no le eche la culpa a Dios. No vamos a ver nadie va a ver películas acá porque a Dios no le gustan las películas. Está en su derecho de vetar eso, pero no le eche la culpa a Dios. Mejor diga, a mí no me gustan las películas, entonces nadie va a ver películas. Mejor así. ¿Sabe por qué? Mire, le voy a decir por qué. Porque un día ese muchacho o esa muchachita o ese niño o esa niña va a crecer y se le va a ir de las manos. Se le va a ir a todos se nos van a ir de las manos, hermano. Cuando ya tenga 18, 19 y tenga que ir a la universidad, tenga que ir a trabajar, ya no van a estar bajo nuestro control todo el tiempo. Entonces ellos ahí van a abrir los ojos y se van a dar cuenta que si un papá les negó muchas cosas con la Biblia en la mano, en el nombre de Dios, ahí se van a dar cuenta que muchas cosas no eran así como dicen los papás. Y que tal vez Dios no era tan extremo, pero como el papá puso de bandera a Dios para negarle todo a sus hijos, entonces los hijos lo que dicen es, bueno, o sea que entonces no era así la cosa. Entonces ya no quiero nada ni con mis papás, ni nada ni con Dios. Y por una cosa que el papá vetó en el nombre de Dios, cuando Dios no lo había vetado, hace que los hijos aborrezcan todo el evangelio y no quieran saber nada del Señor. Eso ya nosotros lo hemos visto, hermano. Eso ya nosotros lo hemos visto. Yo traté e intenté, no pude. Fue un fracaso para mí. No pude ayudar a un muchacho que tuvo unos papás muy severos en el evangelio. Muy severos. De esos papás que obligaban a sus hijos a levantarse a las 5 de la mañana a orar. Obligado, no voluntario, obligado. Que los metieron todo el tiempo en una escuela, en un colegio cristiano, no podían ver películas que no fueran cristianas, en la tarde tenía que leer tantas horas de Biblia, ese tipo de crianza. Y cuando este muchacho creció, se dio cuenta que básicamente, hermano, lo tenían bajo un yugo muy pesado que Dios no le había puesto. Y yo no estoy diciendo que todo eso que le habían puesto los papás fuera malo, pero lo que pasa es que esa era la manera de percibir el evangelio según los papás, no según el Señor. Ellos le están exigiendo a sus hijos algo que Dios no les está exigiendo. Entonces, cuando él salió a la vida, hermano, se pegó una regresada a marca Acme. Y en ese ínterin de una regresada entre lo que le habían inculcado en su casa y lo que estaba viviendo, que era algo terrible, hermano, me llegó a pedir ayuda. Yo lo intenté administrar, pero fue muy difícil, hermano. De hecho, creo que yo fracasé. Porque el problema era que entonces, cuando él me venía a pedir ayuda, yo venía con la Biblia en la mano, pero eso fue lo que él vio con sus papás.
Y como lo que los papás hicieron fue que con la Biblia en la mano lo marcaron, pero para restricciones y cosas mal, entonces me rechazaba la Biblia. Entonces, como si me rechaza la Biblia, me deja a mí sin herramientas. Entonces no lo pude ayudar. Bueno, yo siento que no lo pude ayudar. Entonces, hermanos amados, miren, por favor, tenemos que aprender a gobernar bien la casa. Con libertad, mire, como en el huerto. En el huerto, ¿qué era? El Señor le dijo a Adán y a Eva, de todo pueden comer. Solo del árbol del bien y la vida, de conocimiento, de eso no pueden comer. O sea que entonces, si lo ponemos en una balanza, es más la libertad en el Señor que la restricción. Pero a veces los papás son más las restricciones que las libertades. Y entonces es un evangelio que oprime. Yo creo que nosotros tenemos que darle libertad a nuestros hijos, hermano. Darle libertad. Y van a cometer errores y van a fracasar, porque no son perfectos. Pero está bien que cometan errores. Mire, cuesta porque le voy a contar aquí, voy a administrar mi casa aquí con usted. En cosas chiquitas, en cosas pequeñas uno puede ver cómo es el corazón de uno de papá, ¿verdad? El Esteban no lo estábamos dejando gatear porque se nos caía. Entonces, yo no sé qué, Esteban como que es muy cabezón o no sé qué tiene, hermano, pero siempre he tenido la cabezota, así como las camisas que le queríamos poner y no le entraban, hermano. Entonces como que venía desbalanceado el pobre, ¿verdad? No sé qué le pasaba, hermano, pero entonces se caía, se pegó en unos grandes golpes, hermano. Entonces a nosotros nos daba miedo. Entonces, hasta que, bueno, el Señor nos habló y todo, oímos también el consejo de muchas personas que saben del tema. Y bueno, tenemos que ponerlo a gatear, hermano. Pero se va a trancasear. Y dicho y hecho, hermano, se pegó unos trancazos, hermano. No metía bien las manos y daba hasta vueltas, así como que como le digo, hasta la cabeza creo que se lo llevaba de lado, hermano, no sé qué le pasaba. Pero ahorita vaya a ver, viera cómo gatea de bien, hasta demasiado confianzudo es. Pero eso nos enseña algo, ¿verdad? Del corazón de padre, porque yo tuve que dejar que se golpeara para que aprendiera. Yo hubiera querido recibir los golpes, hermano. Hay un bebé de meses, uno no quiere que ni que con un pétalo de una flor alguien lo toque, ¿verdad? Pero tuve que dejar que se golpeara. Tuve que dejar que le salieran sus chinchones, sus moretes, lo tuve que dejar, si no, no iba a aprender. Pero entonces esta enseñanza en semilla que Dios me dio de Esteban, me tengo que llevar toda mi vida. Y entonces decir, bueno, se va a tener que golpear, y va a tener que cometer errores, y va a tener que fracasar. Pero cuando cometa errores, fracase y todo, yo voy a estar para él, para ayudarlo a que se levante y volverlo a animar a que lo haga otra vez. No para decir, bueno, no, como no, aquí en mi casa todos son perfectos, nadie comete errores, todos son hermosos, entonces nadie puede, no, esa no va a ser mi casa va a ser una casa de errores, de fallos, de problemas, pero de todo eso vamos a ir aprendiendo para que el Señor nos enseñe a ser justos. Y no quiero ponerles limitaciones, porque Dios, como le repito, a los papás nos ha dado autoridad. No abusemos de la misma, hermano. Aprendamos a gobernar bien nuestra casa. Con esto me quiero tal vez despedir. No abordé lo que quería abordar, pero Dios sabe por qué, ¿verdad? 1 Timoteo 3:8 dice, de la misma manera también los diáconos. Estos ya son, diácono es servidor. Y como le repito, esos son versos que usamos mucho para el tema de la iglesia, pero lo estamos aplicando lo mismo para la casa. De la misma manera, usted y yo tenemos que ser siervos de nuestra casa. Deben ser dignos de una sola palabra, no dados al mucho vino, ni amantes de las ganancias deshonestas. Pero yo quiero hacer el énfasis en que en la casa tiene que haber siervos, hermano. La Biblia dice que no había caído lluvia sobre la tierra, dice Génesis, porque no habían siervos que trabajaran la tierra, no había servidores. Todos querían ser jefes, ¿verdad? ¿Se recuerda de los indios americanos esos que nos ponían las caricaturas, que tenían los penachos así
y hacían así, ¿verdad? Un tío así le dijo a un muchachito, ¿va? Le dijo, vos sos, le dijo, como queriendo insultarlo, ¿va? Ellos estaban viviendo en Estados Unidos. Y entonces, queriendo insultarlo, ellos eran de aquí de Guatemala, y entonces le fue pero su hijo nació en Estados Unidos, como le repito. Entonces le dijo, es que vos sos un indio, le dijo. Y el muchacho le dijo, qué chilero. Entonces no lo percibió como nada malo, ¿ah? Entonces, así deberíamos hacer nosotros cuando nos insulten o nos quieran insultar, y agarrarlo por otro lado. Pero mira, el punto es que entonces decían de esos indios americanos, les decían que habían tribus donde habían muchos jefes y pocos indios, decían. O sea, todos gobernaban, pero no había nadie que hiciera, ¿ah? Si no sirve, ya tiene que haber un jefe y todos los demás que hagan, ¿verdad? Entonces, a veces así nos pasa en la casa, ¿verdad? Todos mandan, pero nadie hace. Y yo creo que aquí se trata de que todos sirvamos, y usted y yo no seamos jefes. ¿Cómo así, hermano? ¿No es que tiene que haber un jefe, pues? No, mejor que sea jefe el Señor y nosotros todos somos siervos. Y entonces el que manda es Él, no mandamos nosotros, ¿verdad? Entonces que Él sea el jefe y yo sea el indio. No hay ningún problema, porque entonces Él va a mandar. Entonces, eso es lo que dice la Biblia, ¿verdad? Que Cristo, la cabeza de todo hombre, y el hombre, la cabeza de la mujer. Pero el que manda es Él, ¿verdad? Porque a veces eso es lo que queremos, ¿verdad? Yo quiero que mi mujer se sujete. Perfecto, no hay ningún problema. Yo estoy seguro que ninguna mujer va a tener problema en sujetarse a su marido y lo va a hacer con todo gusto. ¿De veras, hermano? Sí, estoy seguro de eso. ¿Y cómo? Cuando el hombre se sujeta a Cristo. Pues cuando el hombre se sujeta a Cristo, entonces se alinea con el pensamiento de Cristo y la mujer tiene fácil el trabajo para sujetar. Pero a veces los varones quieren que la mujer se sujete, pero ellos no se sujetan al Señor, entonces así no se puede. Ahí se rompió el orden constitucional de las cosas. El varón sujeto al Señor y entonces la mujer va a ser sujeta a su marido, ¿verdad? Es un orden divino que se puede cumplir cuando todos queremos ser obedientes en la casa. Bueno, a mí el tiempo se me terminó, pero ha sido un gusto. Como le repito, estamos trabajando para ver si nos podemos reunir por lo menos una vez al mes. Quisiera reunir una vez al mes a los papás y una vez al mes a los hijos. Pero los papás son clave, hermano. Mire, el Señor le dijo a los discípulos, desaten a la borriquita que está atada juntamente con el hijo. Pero cuando se desata la mamá, se desató automáticamente al hijo. Entonces, cuando yo estoy sirviendo a los papás, o estamos sirviendo a los papás, estamos también sirviendo a los hijos. Por eso es que esto es una escuela de padres. Porque si logramos desatar a un papá, inmediatamente se desata el hijo. Viene como porque el papá ministra constantemente a los hijos, ¿no? Y entonces va a venir una gran bendición. Permítame orar por usted, hermano amado, y espero que con esto podamos nosotros volver a tener esa relación como lo hacíamos con los desayunos de matrimonio, solamente que haciendo el énfasis de que nuestra reunión no sería para desayunar, ¿verdad? Sino que tiene que ser de alguna otra manera que nos ideemos. Oremos y le pedimos al Señor que nos bendiga. Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias. Yo te doy las gracias por estos hermanos preciosos, estas casas, que Señor, tú has tenido bien bendecir. Señor, yo te pido, bendícelos, extiéndenos de tu misericordia y de tu gracia, y te pedimos, Señor, llénanos en el nombre de Jesús. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Que el Señor le bendiga, hermano. Bendiciones. En esta noche vamos a levantar un perfume de adoración que llegue más alto con todo tu corazón. Vamos a decirle: Señor, recibe mi perfume de adoración, Señor.
recuerdan tu nombre, reyes se postran ante ti, Señor. Tu nombre es excelso, todo tu pueblo en toda nación, nos rendimos en adoración.